Analicemos ahora un problema de mayor complejidad. En este caso dice así: en las esquinas de un cuadrado del lado A, como se muestra en la figura, existen 4 cargas cargadas. Nos piden determinar la fuerza eléctrica total ejercida sobre mi carga Q. Y también nos mencionan que debemos de tomar como valores Q es igual a 1 por 10 a la menos 7 coulombs y A es igual a 5 centímetros. Veamos el bosquejo que nos proporciona el problema. Tenemos un cuadrado que en la parte superior de la derecha a Q, en la parte superior de la izquierda a 2Q y en la parte inferior, tanto derecha como izquierda, tenemos a 4Q y a 3Q. Tenemos a nuestras 4 partículas cargadas. Bien, por notación voy a llamar a Q como Q1, a 2Q como Q2, a Q3 va a ser igual a mi 3Q y Q4 va a ser igual a mi 4Q. Un punto muy importante a resaltar aquí es que la separación entre cada una de mis cargas cargadas va a ser igual de A. Esa va a ser la expresión que hay en cada una de ellas, con un valor de 5 centímetros. Bien, como nos provee ahora del bosquejo, es decir, de la figura, hay que identificar qué fuerzas van a actuar sobre Q1, es decir, sobre mi partícula Q. En este caso hay que hacer un bosquejo, me voy a situar aquí en Q y me voy a restringir solamente en esa parte. Es decir, voy a anotar lo que es Q1, mi partícula, y este va a ser mi origen, va a ser mi cero. Voy a ver que las 4 partículas están cargadas de manera positiva, es decir, en este caso Q1 va a sentir una fuerza de repulsión por parte de cada una de estas partículas, es decir, va a sentir una fuerza de repulsión por parte de Q2, por parte de Q3 y por parte de Q4. Y hay que identificar estas fuerzas en un nuevo diagrama. Vamos a ver que mi carga Q va a sentir una fuerza de repulsión por parte de mi carga Q2. Esta fuerza de repulsión va a estar orientada hacia la derecha, en el eje de las X. Otro punto muy importante es que en este nuevo diagrama hemos puesto las coordenadas en X y en Y, y hemos situado nuestro origen sobre Q1. Vamos a tener una componente en F12 en X, que va a ser la fuerza que siente mi partícula 1 con respecto a mi partícula 2. Ahora, con respecto a mi partícula 4, mi partícula 4 está ubicada hacia mi vertical, hacia abajo, y como ambas son positivas, mi partícula Q1 va a sentir una fuerza de repulsión hacia arriba, en el eje de las Y positivas. Es decir, vamos a tener solamente una componente que va a actuar sobre esta fuerza electrostática que va a sentir Q1 con respecto a Q4. Es decir, F1,4 en la dirección de Y. Ahora, para la fuerza que va a sentir mi partícula Q1 con respecto a mi partícula Q3, la cual está orientada en la esquina inferior de mi izquierda de la figura del cuadrado, esta va a estar en diagonal, es decir, la fuerza que va a sentir Q1 con respecto a Q3 va a ser una fuerza dada en diagonal. Y aquí voy a hacer énfasis e hincapié aún más en este punto. Vamos a anotar una flechita en diagonal y vamos a anotar la fuerza 1,3, es decir, la fuerza que siente mi partícula Q1 con respecto a la partícula Q3. Una flechita arriba. ¿Qué me está indicando esta flechita? Lo mencioné con anterioridad en el primer ejemplo. Significa que estamos manejando el lenguaje de vectores. Es decir, como está en diagonal, va a haber un ángulo entre mis ejes en X o en mi eje en Y. Por lo tanto, voy a tener 2 componentes para este vector. Va a ser una componente tanto en X y una contribución en tanto en Y. Pero vamos a ir despacio para abordar este problema, para obtener este tipo de fuerzas. El segundo paso de nuestra receta es ver qué datos nos provee el problema. Conocemos el valor de Q1, el valor de Q2, el valor de Q3 y el valor de Q4. Estos están expresados
en términos de Q. Y Q tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 coulombs, tal como nos provee el enunciado. Además, sabemos la distancia de separación que hay de Q1 a mi partícula Q2, la cual es A, es de 5 centímetros. Recuerda que estamos trabajando en el sistema internacional. Debemos de convertir esos centímetros a metros, lo que es igual a 0.05 metros. La distancia de separación que hay de Q1 a Q4 también es la distancia A. Por lo tanto, la distancia de R1 a 4 es de 0.05 metros, igual que la distancia de R de 1,2. Ahora nos interesa saber cuál es la distancia de separación entre mi partícula Q1 y mi partícula Q3, las cuales están en diagonal. Esta es nuestra primera incógnita de este problema, saber cuál es esa distancia de separación. ¿Cómo calculo R1,3, es decir, la distancia entre partícula 1 con partícula 3? Aquí hay que recurrir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice así: la hipotenusa de un triángulo rectángulo va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos que lo conforman. Es decir, C es mi hipotenusa, A y B es el cateto adyacente y B es mi cateto opuesto. La suma de estos catetos adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso podemos ver que nuestro problema que estamos atacando o abordando en este video es semejante a un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque deseamos saber cuál es la distancia de esquina a esquina. Entonces, como sabemos la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y, que es igual a A, solamente tenemos que calcular aquí la diagonal. Y si vemos lo que es el teorema de Pitágoras, por analogía podemos decir que en este caso mi hipotenusa va a ser la distancia de R1,3. Para obtener esta distancia hay que ver lo que es el teorema de Pitágoras, es decir, en este caso mi cateto adyacente va a ser igual a A y mi cateto opuesto va a ser igual a A también. Utilizando la notación para obtener lo que es la hipotenusa, solamente sustituimos que C va a ser igual a R1,3 y mis catetos opuestos A y B van a ser igual al valor de A. Ojo, sustituir lo que es A, que es cateto adyacente, B, lo que es cateto opuesto. En nuestro caso en particular, cateto adyacente y cateto opuesto es mi valor que hay de distancia entre separación entre Q2 entre Q3 a Q4 y de Q4 a Q1. Para obtener R1,3 solamente hay que utilizar la fórmula, es decir, sustituir A cuadrada más A cuadrada, vamos a tener un 2A cuadrada, sustituir lo que es equivale a, lo que es igual a 0.05 metros, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 2 y sacar la raíz de ese valor resultante. Esto nos va a dar el valor de la distancia de la diagonal o la distancia que hay de Q1 a Q3, la distancia de separación. ¿Y por qué la hemos calculado? Porque la vamos a manejar más adelante en nuestros cálculos. Bien, ingeniero, recuerda que estamos trabajando en un problema dimensional, por lo cual es necesario utilizar la notación de vectores. Es decir, que vamos a tener una fuerza 1 de 2, es decir, la fuerza electrostática que siente mi partícula 1 con respecto a la partícula 2. Recuerda, flechita arriba, lo que me indica que es un vector, y como es un caso bidimensional, vamos a tener dos componentes, la que es igual a F12 en X y mi vectorcito unitario Y, que me indica en la dirección de las X, más F12Y, J, gorrito, y una fuerza F14, gorrito, igual componente en X y componente Y. Aquí te puedes percatar que solamente tengo dos fuerzas y no tengo involucrada a la fuerza F13. ¿Por qué? Lo vamos a ver despacio. Primero quiero obtener el valor de estas fuerzas. Bien, hay que identificar que en F12 esta fuerza va a estar orientada hacia mi derecha y solamente vamos a tener una componente, es decir, la componente que está actuando sobre la horizontal, es decir, F12 en X.
Por lo tanto, no va a haber contribución en Y. Esta contribución en Y va a ser igual a 0. Por eso hago una marquita en diagonal de que esta contribución va a ser nula. Para nuestro vector f,4 vector, solamente vamos a tener una contribución hacia arriba en el eje de las Y positivas. No vamos a tener ninguna contribución en X. Por lo tanto, esta contribución en X va a ser nula y va a ser igual a 0. Otro punto muy importante. Como en Y va hacia arriba, la fuerza o la componente F1,4Y va a ser positiva. Aquí la he incluido. Es más. Y para F1,2, como va hacia la derecha en el eje de las X positivas, la dirección de esta fuerza también va a ser positiva también. Cosa muy diferente que lo que vimos en el ejercicio anterior. Una vez identificado esto, hay que obtener los valores de estos componentes. F1,2X y EUF1,4 en Y. Como el problema nos provee ya todos los datos, solamente hay que sustituirlos en esta fórmula general y lo que vamos a obtener que mi vectorcito F12 va a tener un valor de 0.071 newtons y este I o este vector unitario I me dice que va a ir en dirección de X. Por eso es muy importante siempre manejarlo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener al final, hacia la izquierda va a ser un número y hacia la derecha este tipo de vector unitario, el cual nos va a identificar o hacer de manera muy sencilla hacia dónde va orientada esta fuerza. En este caso, en I positivo. Para F1,4, mi vectorcito, vamos a tener un valor de 0.143 newtons. Mi vectorcito unitario J, es decir, en el valor de las J positivas hacia arriba. Una vez que calculamos nuestros vectores F12 y F14 con su número y su orientación, es necesario ahora atacar nuestro vector F,3. Para abordar el cálculo de esta fuerza y por qué la dejamos hasta lo último, es porque debemos hacer un diagrama independiente. ¿Qué quiere decir? Hay que tomar una coordenada en Y y una coordenada en X, es nuestro origen de manera muy independiente a lo que fue nuestro bosquejo inicial. ¿Esto por qué lo vamos a hacer de manera separada? Para evitar equivocaciones. Tenemos nuestro sistema coordenado X y Y y mi origen. Y este vectorcito apunta hacia la mitad, es decir, de manera diagonal, así como nuestro bosquejo que hicimos en el inicio del video. Va a haber un ángulo de este vectorcito hacia mi horizontal en X. Como estamos trabajando un cuadrado, por lo tanto, este ángulo que va a ser de 45 grados, porque la orientación de mi vectorcito 1,3 está a la mitad. Recuerda eso. Y va a ser una orientación de un ángulo con respecto a mi eje de las X o de mis abscisas de 45 grados. He marcado aquí unas líneas punteadas en la parte de arriba y una línea punteada en la parte de abajo de manera vertical. Y he hecho esto ¿por qué? Porque estas líneas punteadas de manera horizontal me indican la componente de la fuerza en X que tiene este vectorcito, y la línea punteada en vertical me indica la componente en el eje Y de mi vectorcito F13. De esta forma puedo asociar que voy a tener una componente en X, la cual le voy a llamar F13 en X, y una componente en Y que voy a llamar F13 en Y. ¿Cómo calculo estas componentes? ¿Cómo accedo para saber cuál es el valor de estas componentes? Recuerda que estamos trabajando con vectores, por lo tanto hay que escribir la notación de mi vector F13 flechita arriba, el cual es un vector, es igual a la componente F13 en X seguido de mi vectorcito unitario en Y, que significa en la dirección en la que va. En este caso la dirección va a ser positiva. Ve el bosquejo de arriba, ¿hacia dónde está orientado? ¿En qué cuadrante? En el primer cuadrante, en el cuadrante en el que están las X positivas y las Y positivas. Más una segunda contribución en Y. Mi vectorcito J también es positivo, recuerda, primer cuadrante,
todo es positivo, y eso lo voy a recargar al final de este video. ¿Cómo podemos calcular las componentes F1,3 en X y F1,3 en Y? Para responder a esta duda, veamos el siguiente bosquejo de un triángulo rectángulo. Aquí, la horizontal CA es el cateto adyacente, la vertical es CO, es el cateto opuesto, y la diagonal que une a estos lados se le llama la hipotenusa. Para obtener lo que es el valor del cateto opuesto y el cateto adyacente cuando hay un ángulo involucrado aquí en un triángulo rectángulo, es mediante las siguientes definiciones, donde el cateto adyacente va a ser igual a h por el coseno del ángulo, el cateto opuesto va a ser igual a h por el seno del ángulo. En nuestro problema que estamos abordando en particular, podemos establecer una cierta analogía. Aquí la componente F1,3y lo podemos llamar como nuestro cateto opuesto, y F1,3 en X va a ser nuestro cateto adyacente. El ángulo θ va a ser igual a 45 grados, por lo que vamos a obtener que F1 en X y F1,3 en Y van a ser igual al módulo de mi vector por el coseno de 45 y el seno de 45. Ustedes me preguntarán, ¿por qué he introducido el módulo de mi vectorcito F,3? Porque recuerda que mi vectorcito me está dando componentes en X y en Y, junto con los vectores unitarios I y J. Yo aquí necesito calcular un número, solamente un número. En este caso necesito obtener el módulo de lo que es mi vector F1,3. Necesito insertar esto, y este módulo 1,3 es el largo de mi diagonal, es decir, lo largo que mide mi flechita desde el origen hasta la punta. Es lo largo, me está dando la magnitud, me está dando un número. Esto se traduce en lo que es mide lo largo de mi flechita de 0 hasta la punta del vector. Es un número, es la longitud. Me van a preguntar, ¿y qué es el módulo de 1,3? Retomemos a nuestra fórmula general. Esto va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por el valor absoluto de mi carga Q1 y el valor absoluto de mi carga Q3 sobre la distancia de separación que hay de carga Q1 a Q3 al cuadrado. Lo que necesitamos es calcular el coseno de 45 y el seno de 45, y lo que vamos a obtener en nuestro vector es lo siguiente. El vector F1,3 con su gorrito arriba va a ser igual a la componente en X seguido del vector Y más la componente Y seguido de mi vector unitario J. Hay que introducir o sustituir las relaciones anteriores, es decir, mi componente en X va a ser igual a la constante E por el valor absoluto de Q1 por el valor absoluto de Q3 entre la distancia de separación de Q1 a Q3 al cuadrado seguido del coseno del ángulo y mi vectorcito Y. Recuerda que esta forma es el módulo de mi vector F1,3, por lo que es igual solamente la magnitud de la fuerza, más seguido de nuevo del módulo o el valor absoluto de F1,3, lo cual es igual a la constante electrostática multiplicada por el absoluto de Q1 por Q3 sobre la distancia de separación de 1,3 al cuadrado, multiplicada por el seno de 45 y mi vectorcito en J. Aquí I y J, vuelvo a hacer énfasis en eso, me indica la dirección. En I positivo y en J positivo, tal como indica nuestro diagrama anterior. Entonces hay que sustituir los datos, cuánto vale Q1, cuánto vale Q3 y la distancia de separación de 1 a 3, y obtener cuánto es el coseno de 45 y el seno de 45. Una vez al sustituir los valores y realizar las correspondientes operaciones, encontramos lo siguiente: que el valor en la ecuación de I de la fuerza tiene un valor de 0.038 newtons y el valor de la fuerza en J es de 0.038 newtons también. Una vez que tenemos el vector en F12, el vector en F14 y el vector F13, cada quien en sus componentes en J o en I, podemos efectuar a obtener el valor de mi fuerza resultante, es decir, el valor vectorial de esta fuerza. Y
la fuerza resultante de la partícula 1 va a ser igual a la suma de la fuerza que actúa sobre 1 sobre 2 más la fuerza electrostática que siente mi partícula 1 con respecto a 3 más la fuerza electrostática que siente mi partícula 1 con respecto a la carga 4. Hay que sustituir lo que es F12. Va a ser el valor de 0.071 newtons y mi vectorcito en I, más sustituir lo que es F1,3, el cual va a tener dos componentes, ojo ingenieros, uno en I con valor de 0.038 newtons, vectorcito I, más 0.038 newtons, vectorcito J, seguido de sustituir lo que equivale mi vectorcito F1,4. Efectuamos la suma. ¿Cómo efectuamos la suma para obtener mi fuerza resultante de mi vectorcito F1? Vamos a sumar las partes que llevan mi vectorcito unitario I y las partes que llevan el vector unitario J, es decir, los números que llevan con I, y los números que llevan con J. Al final vamos a obtener dos componentes. La componente de la suma, que es de 0.109 newtons en la dirección I, y una componente de la suma de 0.181 newtons en J. Voy a obtener al final un vector de la fuerza resultante sobre mi partícula 1, con componente en X y en componente en J. Un punto de importancia aquí es que el enunciado de este problema nos pedía calcular la fuerza eléctrica total ejercida sobre Q1. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que nos pedía obtener la fuerza F1 en forma vectorial. Un caso hubiera sido muy diferente si nos pidiera la magnitud. Si nos pidiera la magnitud, tenemos que obtener el módulo de esta fuerza y obtener un número. En particular, tendríamos que elevar al cuadrado la componente de las X y al cuadrado de las Y y sumar estas contribuciones y al resultado obtener su raíz para obtener la magnitud. Aquí el problema solamente se nos restringe y nos pide determinar la fuerza eléctrica total, es decir, en forma vectorial. Hemos culminado el tema de fuerza electrostática. Ahora hemos llegado al punto donde demostrarán las habilidades adquiridas mediante un ejercicio. El ejercicio dice así: 4 cargas puntuales idénticas de Q igual a 10 microcoulombs se colocan sobre las esquinas de un rectángulo, como se muestra en la figura. Las dimensiones del rectángulo son L, que es la altura, igual a 60 centímetros, y la anchura, W, igual a 15 centímetros. Aquí les pide calcular la magnitud y la dirección de la fuerza neta electrostática ejercida sobre la carga de la esquina inferior de la izquierda del rectángulo por las otras 3 cargas. Antes de que procedan a resolver este ejercicio, debo de enfatizar algo. Recuerden que en los problemas bidimensionales vamos a estar trabajando en las X horizontal, en las Y vertical, y van a haber 4 cuadrantes. El primer cuadrante, donde las Y van a ser positivas y las X van a ser negativas. En el segundo cuadrante, donde las X van a ser negativas y las Y van a ser positivas. El tercer cuadrante, en el cual tanto X y como Y van a ser negativas. Y el cuarto cuadrante, donde las Y van a ser negativas, pero las X van a ser positivas. Ojo, hago énfasis en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante, tanto X y Y van a ser negativos.